Vieja, desaparece de mi vida y deja de avergonzarme. Esas fueron las palabras exactas que mi hijo Alejandro me gritó en la puerta de su propia casa, frente a todos los vecinos del barrio. Doña Carmen dejó de regar sus macetas de geranios en el acto. El repartidor de la moto bajó el pie al asfalto y se quedó inmóvil, mirando la escena con la boca abierta. El sol del mediodía golpeaba fuerte sobre mi nuca, pero lo que realmente me quemaba era el fuego que sentía por dentro. Fernanda, mi nuera, estaba recostada contra el marco de la entrada, deslizando el dedo por la pantalla de su celular. Ni siquiera se dignó a levantar la vista. Solo esbozó esa sonrisita burlona de medio lado, la de alguien que ya sabía perfectamente cómo terminaría el espectáculo. Me quedé allí, plantada como una estatua, aferrando contra mi pecho mi viejo cuaderno de notas. La voz se me murió en la garganta. Mi cuerpo se paralizó por completo, pero no derramé ni una sola lágrima. No ahí, no delante de ellos. ¿Sabes ese momento exacto en que te das cuenta de que has perdido a alguien que, en realidad, nunca te vio de verdad? Fue en ese preciso instante. No era solo un rechazo, era algo peor. Era una anulación. Me estaban borrando. La entrada de esa casa lujosa salió de mi bolsillo, de mis ahorros de toda una vida. Su universidad, cada semestre, cada libro, fui yo quien lo pagó. 3 días después, cuando él abrió el sobre manila que dejé deslizado bajo su puerta, el color huyó de su rostro, porque allí dentro había algo que él jamás imaginó que yo conservaría. Pero yo había hecho algo que cambió las reglas del juego para siempre. Mi nombre es Graciela. Tengo 67 años. Estuve casada por 12 años con un hombre bueno, un trabajador incansable que falleció en un accidente laboral cuando Alejandro tenía apenas 5 años. En aquel entonces, yo no tenía ni la menor idea de cómo iba a sostener un hogar yo sola, pero tenía una certeza absoluta. A mi hijo no le iba a faltar nada mientras yo tuviera manos. Empecé a coser. Aceptaba trabajos de quien fuera, sin decir que no a nada. Dobladillos de pantalones, arreglos de cortinas pesadas, vestidos de fiesta, uniformes escolares. Trabajaba de madrugada, bajo la luz tenue de una lámpara, después de que Alejandro se dormía. Mis manos se llenaron de callos, mis ojos ardían de cansancio permanente, pero el dinero entraba en la casa. Él nunca supo lo que era acostarse con hambre. Nunca fue a la escuela sin sus útiles completos. Nunca durmió sin una manta caliente en los inviernos crudos. El primer gran sacrificio llegó cuando él cumplió 8 años. La escuela organizó una excursión cultural a la capital. Él se moría por ir, pero el dinero no alcanzaba. Cancelé mi tratamiento de la vista que el doctor me había urgido hacer. Junté cada moneda y billete arrugado y pagué su viaje. Cuando volvió con esa sonrisa radiante, contándome maravillas de todo lo que había visto, valió la pena cada dolor de cabeza que sufrí después por no usar los lentes. El segundo sacrificio fue en su adolescencia. Alejandro quería entrar a un instituto técnico privado. Era su oportunidad de tener una profesión mejor que la mía, de ser alguien. Vendí mi máquina de coser más nueva, la única profesional que tenía, y me quedé solo con la vieja que se atascaba a cada rato. Pagué la matrícula, los materiales, absolutamente todo. Él se graduó, consiguió un empleo, empezó a ascender en la vida. El tercer sacrificio fue el más grande de todos. Cuando Alejandro fue aceptado en la Facultad de Administración de Empresas, necesitaba una fortuna para las mensualidades, libros importados y transporte. Yo no tenía esa cantidad. Pero mi madre me había dejado una casita vieja en el pueblo al morir. Era pequeña, humilde, pero era mi única herencia, mi seguridad. La vendí, sin pensarlo 2 veces. Cada centavo de esa venta fue directo a la universidad de Alejandro. 4 años enteros. Yo cubrí cada gasto. Se graduó con honores, consiguió un puesto directivo, empezó a ganar muy bien. Durante todos esos años, éramos uña y carne. Me llamaba todos los días. Venía a visitarme los domingos. Me decía mamá con un cariño que me llenaba el alma. Me prometía que un día me compraría una casa, que yo dejaría de trabajar, que merecía descansar como una reina. Y yo le creí con todo mi corazón. Cuando conoció a Fernanda, me alegré sinceramente. Era una mujer hermosa, siempre impecable, muy educada cuando había gente mirando.
Alejandro parecía perdidamente enamorado. Fueron novios 2 años y se casaron. Yo ayudé con todo lo que estaba a mi alcance. Bordé a mano los manteles, las servilletas de lino, les di dinero para una parte del salón de fiestas. Al principio, todo parecía normal, o eso quería creer yo. Fernanda me saludaba, sonreía, me invitaba a almorzar a su casa de vez en cuando. Pero yo sentía una vibración extraña, una mirada de reojo cuando yo hablaba demasiado, una cierta aspereza en su voz cuando preguntaba por Alejandro. La primera humillación fue sutil, casi imperceptible. Fue un domingo, en casa de ellos. Llevé un pastel que había horneado la noche anterior con mucho esmero. Lo puse en la mesa, orgullosa de mi receta. Fernanda lo miró, forzó una sonrisa tensa y dijo: «Ay, Graciela, qué lástima, ya habíamos comprado postre en la pastelería francesa. Pero gracias, ¿eh? Déjalo ahí, luego vemos si alguien quiere». El pastel se quedó en el refrigerador. Una semana después, cuando volví, seguía ahí, intacto. Fernanda lo tiró a la basura frente a mis ojos, diciendo que se había echado a perder. Alejandro no dijo ni una palabra. Solo miró hacia otro lado, evitando mis ojos. Salí de allí con un nudo en el estómago. No era por el pastel, era por su silencio. Ese silencio cómplice. Pero pensé, es un matrimonio joven, se están ajustando. Ya pasará. No pasó. 6 meses después de la boda, compraron una residencia mucho más grande. Alejandro me llamó eufórico. Me dijo que tenía 3 recámaras, jardín, garaje doble, y que una de las habitaciones era para mí. «Mamá, vente a vivir con nosotros. Ya no tienes por qué estar sola en ese departamento». Lloré de alegría. Empaqué mis pocas cosas, entregué las llaves de mi cuartito alquilado y me mudé. Durante el primer mes, todavía mantenía la esperanza de que todo funcionaría. Pero Fernanda comenzó a imponer sus reglas. No podía usar la sala después de las 8 de la noche porque ella veía sus series. No podía lavar mi ropa los fines de semana porque la lavadora hacía ruido y les molestaba. No podía cocinar sin pedir permiso antes porque ella tenía un menú planificado. Mi habitación estaba al fondo de la casa, junto al área de servicio. Era pequeña, con una ventana diminuta y un olor a humedad que no se iba con nada. Yo acepté. Pensé, es su casa. Yo soy una invitada. Debo adaptarme. Un día regresé del mercado y encontré la puerta de mi cuarto abierta de par en par. Mis cajones estaban revueltos. Fernanda dijo que estaba buscando unas sábanas. Yo sabía que era mentira. No faltaba nada, pero mi privacidad había sido violada. Cuando Alejandro llegó del trabajo, se lo comenté. Él suspiró, con aire de cansancio. «Mamá, no exageres, por favor. Fernanda solo estaba organizando la casa». Fue la primera vez que me habló con ese tono de fastidio. La segunda humillación fue peor, mucho más directa. Organizaron una fiesta por el cumpleaños de Fernanda. Ayudé a limpiar toda la planta baja, preparé botanas, arreglé la mesa. Pasé horas de pie en la cocina. Cuando los invitados empezaron a llegar, autos lujosos estacionándose fuera, Fernanda se acercó a mí y me susurró: «Graciela, creo que sería mejor que te quedaras en tu cuarto. Viene gente importante y no quiero que te sientas fuera de lugar, en mi propia familia». Me sacó de la sala donde yo misma había limpiado. Me quedé encerrada en ese cuarto húmedo, escuchando las risas, la música, el tintineo de las copas. Nadie tocó a mi puerta. Nadie me llamó para cantar las mañanitas. Escuché los pasos de Alejandro pasar frente a mi puerta 2 veces. No entró. Al día siguiente encontré mi costurero en la basura. Era una caja de madera tallada que mi difunto esposo me había hecho hacía más de 30 años. Tenía rayones, la pintura estaba vieja, pero era mi tesoro. Fernanda dijo que era demasiado vieja, que desentonaba con la decoración minimalista de la casa. La saqué de la basura. La limpié con mis lágrimas. La guardé debajo de la cama. Y empecé a guardar otras cosas también. Recibos, comprobantes, papeles viejos y amarillentos que probaban todo lo que yo había hecho por ellos. La tercera humillación involucró a mis nietos. Alejandro y Fernanda tuvieron 2 hijos, Santiago, de 7 años, y Valentina, de 4. Yo adoraba a esas criaturas. Cuando eran bebés, yo los cuidaba, les cambiaba los pañales, los mecía en la madrugada mientras Fernanda descansaba.
Pero a medida que crecieron, Fernanda comenzó a levantar un muro entre ellos y yo. Un día, Santiago vino corriendo a abrazarme. Fernanda lo jaló del brazo y le dijo: «Hijo, deja a la abuela, está cansada, no la estés molestando». Él me miró confundido. Yo le sonreí para tranquilizarlo, pero el corazón se me partió. Después fue peor. Valentina me llamó para jugar a las muñecas. Me senté en el suelo con ella, feliz. Fernanda entró a la sala y dijo secamente: «Valentina, ven aquí. Vamos a jugar a tu cuarto. Allá tienes tus cosas». La niña obedeció. Fernanda cerró la puerta. Dejaron de buscarme. Cuando yo entraba a la sala, ellos se iban. Cuando les ofrecía una galleta, decían que no querían. Fernanda había sembrado algo en sus cabecitas. Yo lo veía en sus ojos inocentes. No era un rechazo natural. Era aprendido. Era veneno. Alejandro lo veía todo, y no hacía absolutamente nada. Una noche intenté hablar con él, madre a hijo. «Hijo, siento que Fernanda ya no me quiere aquí. Me siento como un estorbo». Él bufó, impaciente. «Mamá, ya vas a empezar con tus dramas. Estás exagerando otra vez. Fernanda te cuida, te da techo, comida. Deja de inventar problemas donde no los hay». Inventar. Esa noche no pude cerrar los ojos. Me quedé mirando el techo oscuro, sintiendo cómo el pecho se me apretaba. No era solo distanciamiento, era vaciamiento. Me estaban quitando mi lugar en el mundo. Me estaban convirtiendo en una carga, en un problema. Pero yo ya había empezado a protegerme. Cada papel, cada recibo bancario, cada comprobante de transferencia que aún conservaba, lo metí en una carpeta vieja. La escondí en el fondo del armario, detrás de unos abrigos. Aún no sabía qué iba a hacer con eso, pero una voz dentro de mí me decía: «Guárdalo, lo vas a necesitar». Fue un martes cuando Alejandro me llamó para hablar seriamente. Parecía nervioso, se frotaba las manos. Fernanda estaba a su lado, con esa cara seria que ponía cuando quería fingir preocupación. «Mamá, necesitamos que nos ayudes». Mi corazón se encogió. Ayuda. Después de todo, todavía tenían el descaro de pedir ayuda. Él me explicó la situación. Dijo que tenía una oportunidad de inversión única. Un socio suyo iba a abrir una empresa y necesitaba capital. Era la oportunidad de multiplicar el dinero, de asegurar el futuro de los niños. Pero el banco no le había aprobado el crédito a tiempo por burocracia. «Necesito 50,000, mamá». 50,000. Yo ni siquiera tenía tanto dinero líquido. Tenía una reserva modesta que me sobró de la venta de la casa de mi madre, unos 28,000 que guardaba para una emergencia médica o mi vejez. Y tenía un dinero que una clienta de la alta sociedad me debía de un trabajo enorme de alta costura, unos 22,000 que me iba a pagar en cuotas. «Mamá, es un préstamo. Te lo devuelvo en 6 meses, con intereses. Podemos firmar un contrato, lo que tú quieras para estar tranquila». Fernanda intervino con voz suave. «Graciela, nunca te pedimos nada. Vives aquí. No pagas renta, no pagas servicios. Es la oportunidad para que todos crezcamos. Y tú también vas a ganar con esto». Todo mi cuerpo gritaba «no». Era esa intuición de madre, esa sensación que viene de las entrañas, que te avisa que hay algo podrido. Lo sentía en el estómago, en la nuca, en el pecho. Pero Alejandro era mi hijo, mi sangre. Me miraba con esos ojos, los mismos de cuando era niño, y me pedía un juguete. Y yo siempre se lo di, siempre. Necesito pensarlo. Fernanda se cruzó de brazos, perdiendo la dulzura. ¿Pensarlo? Graciela, la oportunidad es ahora o nunca. Si no confías ni en tu propio hijo... Alejandro puso su mano sobre mi hombro. «Mamá, confía en mí. ¿Cuándo te he fallado?» Mentira. Ya me había fallado muchas veces, pero callé. 3 días después, firmé el contrato. Pero antes, fui precavida. Hice copias. 3 copias. Guardé una conmigo, le dejé una a doña Carmen, mi vecina de confianza de toda la vida, y escondí la otra dentro de la Biblia que tenía en mi mesa de noche. Transferí los 28,000 de mis ahorros, y junté los otros 22,000, cobrándolo de la clienta y pidiendo un pequeño préstamo en la cooperativa a mi nombre. Alejandro firmó el recibo. Prometió 6 meses. Dijo que pagaría con un interés del 5%. Yo guardé todo religiosamente. Los primeros 3 meses, él ni tocó el tema.
Cuando yo preguntaba tímidamente, él decía: «Calma, mamá, todavía estamos en plazo». Fernanda rodaba los ojos cada vez que yo abría la boca. En el cuarto mes aparecieron con un auto nuevo, un modelo del año, lujoso, plateado, asientos de piel, quemacocos. Lo vi por la ventana cuando lo estacionaron. Fernanda bajó emocionada, tomándose selfies. Alejandro sonreía como un rey. Esperé a que entraran. Fui hasta la sala, temblando por dentro. «Alejandro, ¿dónde está el dinero que me pediste prestado?» Él se detuvo en seco. Me miró con irritación, como si yo fuera una mosca. «¿Qué dinero?» «Los 50,000, hace 4 meses». Fernanda se metió en la conversación. «Graciela, el negocio está rindiendo todavía. Te vamos a pagar, relájate un poco. Quiero saber cuándo». Alejandro alzó la voz. «Mamá, te voy a pagar cuando pueda. Vives aquí gratis, no gastas en nada, ¿y todavía me vienes a cobrar?» Sentí que la sangre se me helaba en las venas. «Alejandro, firmaste un contrato, 6 meses. Ya pasó más de la mitad y te compraste un auto de lujo». Él soltó una risa seca, sin humor. «El auto lo compré con mi dinero, el que me gano trabajando de sol a sol. ¿Crees que voy a andar en autobús toda la vida para darte gusto? No te pido que me des gusto. Te pido lo que es mío». Fernanda dio un paso hacia mí, intimidante. «Graciela, eres su madre. Una madre ayuda a su hijo sin estarle cobrando como usurera». Mi pecho subía y bajaba rápido. Miré a Alejandro. Busqué en su rostro al niño que crié con tanto amor. No lo encontré por ninguna parte. «Me vas a pagar, Alejandro, porque tengo un contrato, tengo el recibo y tengo testigos». Él avanzó hacia mí, desafiante. «¿Testigos? ¿Crees que alguien te va a creer a ti? Eres una vieja costurera que vive de arrimada en la casa de su hijo». Arrimada. Esa palabra resonó dentro de mi cabeza como un eco doloroso. Salí de la sala sin decir más. Regresé a mi cuarto, me senté en la cama y respiré hondo para no desmoronarme. No era solo por el dinero, era el desprecio absoluto. Era la forma en que me miraba, como si yo no valiera nada, como si todo lo que yo sacrifiqué por él no mereciera ni una pizca de respeto. El golpe público vendría después, pero en ese momento yo ya lo sabía. Yo ya no era su madre para él. Yo era un estorbo. 2 semanas después, el plazo de 6 meses se cumplió. Me desperté, tomé el contrato original y fui hasta la casa de ellos. Yo había salido temprano. Toqué el timbre. Fernanda abrió, con los brazos cruzados y cara de pocos amigos. «¿Qué quieres ahora, Graciela?» «Quiero hablar con Alejandro. Está ocupado. Lo espero aquí». Ella bufó. Dejó la puerta entreabierta y fue a llamarlo de mala gana. Alejandro apareció en bermudas y camiseta, con cara de sueño y una molestia evidente. «¿Qué pasa, mamá?» Le mostré el contrato frente a su cara. «Hoy vence el plazo. 6 meses, 50,000». Él miró el papel y se rió. Una risa corta, llena de burla. «Mamá, no tengo ese dinero ahora. Pero tenías para comprarte el auto. El auto es una necesidad. Trabajo lejos. Alejandro, tú firmaste esto». Él dio un paso hacia afuera, empujándome hacia la acera. Su voz empezó a subir de tono. «Te voy a pagar cuando pueda. Tú no mandas en mí». Doña Carmen estaba barriendo su banqueta justo al lado. 2 vecinos estaban lavando su camioneta. La señora de la casa de enfrente estaba descolgando ropa. Todo el mundo se detuvo. «Alejandro, no te estoy mandando. Estoy cobrando lo que es mío por derecho». Fernanda apareció detrás de él, con esa sonrisita venenosa. Ella sabía que esto iba a explotar. Alejandro me apuntó con el dedo directo a la cara. «¿Sabes lo que eres, mamá? Eres una molestia, una vieja amargada que no sabe vivir su propia vida y se la pasa pegada a los demás». Mi cuerpo entero se tensó. Él continuó, gritando más fuerte, para que todo el barrio escuchara. «Vieja, desaparece de mi vida y deja de avergonzarme. Te di casa, comida, un lugar donde dormir. ¿Y todavía vienes aquí a cobrarme como si te debiera algo? Tú eres la que me debe a mí. Todo lo que soy hoy lo conseguí yo solo». El silencio en la calle fue brutal. Nadie se movió. Doña Carmen soltó la escoba, que cayó al suelo con ruido seco. El repartidor de la moto bajó a la calzada y se quedó mirando fijamente. La señora del tendedero se quedó con una camisa en la mano, paralizada. Fernanda se recargó en el marco de la puerta, cruzada de brazos, sin disimular su satisfacción al verme así. Yo abracé mi cuaderno viejo contra mi pecho.
mi cuaderno de notas, donde había escrito cada gasto, cada sacrificio, cada promesa rota que él hizo. No pude articular palabra. Se me cerró la garganta. El pecho me ardía como si tuviera brasas dentro. Solo lo miré a él, a mi hijo, al hombre que yo formé, y no reconocí absolutamente nada. Alejandro entró y azotó la puerta en mi cara. Me quedé allí, sola en la banqueta, con todas las miradas clavadas en mí, con el sol quemándome la nuca, con el murmullo de la calle regresando poco a poco, con la vergüenza subiéndome por el cuerpo como una fiebre. Doña Carmen se acercó despacio. Graciela. Alcé la mano para detenerla. Estoy bien. No lo estaba. Di media vuelta y me fui. Caminé hasta la esquina. Me senté en la parada del autobús. Y solo ahí, cuando nadie podía verme, las lágrimas brotaron sin control. Pasé 2 noches acostada en la oscuridad, sin probar bocado, sin poder dormir, solo repasando la escena una y otra vez en mi cabeza. Su voz, la risa de Fernanda, el silencio de los vecinos. 2 días derrumbada. Al tercero, me levanté. El primer día, no tuve fuerzas para salir de la cama. Cerré la puerta de mi cuarto y me acosté de lado, mirando la pared descascarada. Ya no lloraba. Solo estaba ahí, vacía, con la escena repitiéndose en bucle. Su voz, el dedo acusador. La palabra vieja saliendo de la boca de mi propio hijo. Fernanda tocó la puerta una vez. Graciela, ¿vas a comer? No respondí. Escuché sus pasos alejarse. Santiago intentó entrar, pero escuché a Fernanda jalarlo. Deja a la abuela, está de mal humor. Mal humor. Como si fuera un capricho. Como si fuera una tontería mía. Al segundo día me levanté solo para beber agua. Me miré en el espejo del baño. Mi rostro estaba hinchado, mis ojos hundidos en cuencas oscuras. Parecía que me hubieran caído 10 años encima en 2 días. Me senté en el borde de la cama y tomé el cuaderno de notas. Lo abrí despacio. Allí dentro estaba registrada toda mi historia. Cada cosa que hice por Alejandro desde que nació, fechas exactas, valores, decisiones. 15 de marzo de 1990. Pagué su excursión, cancelé mi consulta. 22 de agosto de 1998. Vendí la máquina de coser buena, pagué el instituto técnico. 10 de enero de 2005. Vendí la casa de mi madre. Todo para su universidad, página tras página. La evidencia física de una vida entera dedicada a él. Y al final, la última anotación. Préstamo, 50,000. Plazo, 6 meses. Firmado el 14 de abril. Cerré el cuaderno. Respiré profundo. Los recuerdos me invadieron. Alejandro pequeño, llorando porque se había raspado la rodilla, y yo curándolo, diciéndole que todo iba a estar bien. Alejandro adolescente, abrazándome cuando pasó el examen de admisión, diciéndome, mamá, lo logré gracias a ti. Alejandro adulto, el día de su graduación, llamándome al estrado, agradeciéndome frente a todo el auditorio. ¿En qué momento lo perdí? Me puse de pie. Fui hasta el armario. Abrí el cajón inferior, donde guardaba lo importante. Empecé a sacar papel por papel, recibos de transferencias bancarias, todo lo que le había enviado a lo largo de los años, comprobantes de pago de la colegiatura, fichas de depósito del dinero que le di para que alquilara su primer departamento de soltero, la escritura de venta de la casa de mi madre con una nota al reverso, venta total destinada a la educación de Alejandro. Fotos viejas. Alejandro de niño abrazándome el cuello. Alejandro adolescente con su diploma en la mano, yo a su lado sonriendo. Alejandro adulto, el día de su graduación, besándome la mejilla. Tomé una caja de zapatos vieja. Comencé a organizar todo meticulosamente. Separé todo por orden cronológico. Los recibos más antiguos al fondo, los más recientes arriba. En medio de la pila, encontré algo que había olvidado. Una carta, escrita a mano, por Alejandro, cuando tenía 18 años. Me la había dado un día de las madres. La abrí con cuidado. Su letra, todavía algo torpe. Mamá, sé que te has sacrificado todo por mí. Nunca lo voy a olvidar. Cuando sea grande y tenga éxito, voy a cuidar de ti. Nunca te va a faltar nada. Te lo prometo. Promesa rota. Guardé la carta en la caja. Tomé el contrato del préstamo. Las 3 copias. El recibo de la transferencia. Su firma clara.
todo fechado. Agarré una calculadora vieja. Me senté en la cama. Empecé a sumar. Universidad, 4 años, mensualidades, libros, transporte. Total, una suma considerable. Entrada de la casa donde vivía antes de casarse. Yo se la di. Muebles de su primer apartamento. Yo los compré. La boda. Ayudé con la mitad de los gastos. El préstamo actual, 50,000. La suma total era astronómica. Casi todo lo que yo había generado en mi vida lo había invertido en él, en su vida, en su futuro. Y él me llamó vieja, frente a todo el mundo, como si yo no valiera ni un centavo. No se trataba del dinero, nunca se trató de eso. Pero el dinero probaba una cosa irrefutable. Yo no era una carga, yo era los cimientos, y él lo había olvidado. Cerré la caja, puse todo dentro, la sellé con cinta adhesiva. Tomé un marcador negro, escribí en la tapa una sola palabra: pruebas. Me senté en el borde de la cama, sosteniendo la caja en mi regazo, y por primera vez en 2 días el vacío desapareció. Sentí rabia, una rabia limpia, una rabia justa. Alejandro me iba a pagar, no porque yo necesitara el dinero desesperadamente, sino porque me lo debía, porque yo lo merecía. Tomé una decisión. No iba a suplicar más, no iba a llorar más por los rincones, no iba a aceptar ser tratada como basura, iba a actuar. Al día siguiente, ya tenía un aliado. El jueves por la mañana, tomé mi caja de pruebas y salí de la casa sin avisar a nadie. Fui hasta el centro de la ciudad, a una calle que conocía desde mi infancia. Había una oficina pequeña allí, con una placa discreta de bronce en la puerta. Licenciado Roberto Vargas. Abogado. Roberto había sido compañero de escuela de mi difunto esposo. Cuando él murió, Roberto apareció en el velorio, me dio un abrazo fuerte y me dijo: Graciela, cualquier cosa que necesites, búscame. Nunca necesité nada. Hasta ahora. Empujé la puerta de cristal. Una recepcionista joven me atendió. Buenos días. ¿Tiene cita la señora? No, pero es urgente. Ella dudó, pero en ese momento Roberto salió de una oficina lateral. Tenía el cabello completamente blanco ahora. Usaba lentes gruesos, pero su rostro bondadoso era el mismo. Me reconoció al instante. ¿Graciela? Hola, Roberto. Él despachó a la recepcionista con un gesto y me condujo a su despacho personal. Cerró la puerta tras nosotros. Me acercó una silla cómoda. Siéntate, por favor. ¿Qué pasó? Puse la caja sobre su escritorio de madera. Respiré hondo. Mi hijo me debe 50,000 y me humilló frente a toda la calle. Roberto frunció el ceño, preocupado. Cuéntamelo todo. Se lo conté, desde el principio, desde que enviudé, los sacrificios, la universidad, la venta de la casa de mi madre. Le hablé de Fernanda, de las pequeñas humillaciones diarias, del préstamo, y le describí con detalle la escena en la acera. Roberto no me interrumpió ni una vez, solo escuchaba, con esa cara seria de quien está procesando cada dato jurídicamente. Cuando terminé, él abrió la caja, tomó el contrato, lo leyó con lupa, después revisó los recibos, los comprobantes, las fotos, la carta antigua de Alejandro. Pasó casi media hora en silencio absoluto, organizando documentos, tomando notas en una libreta. Finalmente, levantó la vista y me miró a los ojos. Graciela, tienes un caso sólido, muy sólido. Sentí un leve alivio en el pecho. Pero no es solo por el préstamo, ¿verdad? ¿Quieres justicia? Quiero respeto. Él asintió con la cabeza. Entonces vamos a ir más allá de la deuda. Roberto comenzó a separar los documentos en pilas. Habló despacio, explicando cada paso. Este contrato es perfectamente válido. Tiene firma, fecha, monto, plazo. Alejandro está en deuda legal. Puedo iniciar una demanda de cobro hoy mismo si quieres. ¿Y los otros gastos? ¿Las cosas que pagué antes? Eso es más complicado. Legalmente, no puedes cobrar retroactivamente gastos que fueron regalos o ayuda espontánea en su momento. Pero se detuvo, pensando una estrategia. Podemos usar eso como prueba de carácter, para demostrar quién eres tú y en quién se ha convertido él. Anotó un par de cosas más. Luego se detuvo y me miró fijamente. Graciela, necesito preguntarte algo delicado. ¿Sabes si Alejandro tiene otras deudas? ¿O si hay algo raro en sus finanzas? Lo pensé. No lo sé.
¿Por qué? Porque un auto de lujo del año no es barato. Si te dijo que no tiene 50,000 para pagarte, pero compró un vehículo que cuesta el doble o el triple, hay algo que no cuadra. Tomó su teléfono de escritorio. Llamó a alguien. Habló en voz baja, muy profesional. Colgó. Tengo un contacto que trabaja en análisis financiero y buró de crédito. Le pediré que eche un vistazo discreto. 2 horas después, el teléfono sonó. Roberto contestó. Escuchó atentamente. Agradeció y colgó. Me miró con una expresión grave. Graciela, Alejandro tiene el historial crediticio destrozado. Tiene 3 tarjetas de crédito al tope. Financió el auto a 72 meses con una tasa altísima. Y tiene un cheque devuelto por falta de fondos. Sentí que el estómago se me revolvía. Está hundido en deudas, y Fernanda no lo sabe, o finge que no lo sabe. Entonces me engañó, completamente. ¿Esa historia de la inversión con un socio? Pura mentira. Usó tu dinero para tapar agujeros urgentes. Sentí la rabia subirme por la garganta. No era solo falta de respeto. Era una estafa, frialdad, cálculo. Roberto continuó. Y hay más. Fernanda también tiene una camioneta a su nombre, una SUV, financiada por su padre. Viven de apariencias, Graciela, y tú te convertiste en su banco personal. Respiré hondo para no gritar. ¿Qué hacemos? Roberto juntó los papeles. Tomó una hoja en blanco. Empezó a trazar un plan de batalla. Vamos a actuar en 3 frentes: jurídico, social y emocional. Explícame. Frente jurídico. Meto la demanda de cobro. Exijo el valor integral, más intereses moratorios y corrección. Solicito embargo de bienes si es necesario. Es un proceso rápido, unos 30 días para la primera audiencia. Lo registré en mi mente. Frente social. Exponemos la verdad, no con escándalos, sino con clase. Los testigos que vieron la humillación pública pueden declarar a tu favor. Eso desmonta su argumento de que eres solo una madre molesta. ¿Y la emocional? Roberto me miró con firmeza. Vas a confrontarlo, personalmente, con las pruebas sobre la mesa, delante de Fernanda, sin gritos, sin lágrimas, solo mostrar lo que hizo y decirle que se acabó. Sentí un escalofrío en la espalda, pero no era miedo, era determinación. ¿Cuándo? La próxima semana. Yo te acompaño. Lo citamos en una sala neutral, le avisamos que es una junta de conciliación previa. Él va a pensar que vas a ir a rogarle. Pero tú vas a llegar con las pruebas, conmigo a tu lado y con una propuesta. O paga o la justicia actúa con todo el peso. Me quedé en silencio, procesando. Graciela, ¿estás lista para esto? Miré la caja de pruebas, las fotos, los recibos amarillentos, la carta vieja de Alejandro prometiendo cuidarme. Estoy lista. Roberto sonrió. Una sonrisa triste, pero llena de respeto. Entonces, empecemos. Salí del despacho con la caja bajo el brazo y un papel en la mano. La fecha y hora de la reunión. 7 días. Llegó el día. La víspera de la reunión, me desperté antes de que saliera el sol. Me senté al borde de la cama y me quedé un tiempo en silencio, sintiendo el frío del piso bajo mis pies descalzos. Ya no sentía tristeza. Era una calma extraña, dura como piedra, algo que nunca había sentido antes. Saqué la caja de debajo de la cama y la puse sobre el colchón. La abrí despacio. Comencé a organizar todo de nuevo, pero esta vez con otra mentalidad. Lo separé en montones: universidad, casa, boda, préstamo. En cada pila coloqué encima el documento más contundente. En el del préstamo dejé el contrato con su firma bien visible. Tomé mi cuaderno viejo y lo abrí en la página donde había sumado todo. Una cifra enorme. Pasé el dedo sobre los números, no para echárselo en cara, sino para recordarme a mí misma una cosa. Yo no era una carga, yo era la base de todo. Tomé unos sobres transparentes que Roberto me había facilitado. Metí cada grupo de papeles en uno. Escribí encima con marcador permanente: universidad, casa, boda, préstamo. Cuando terminé, la caja ya no era un cofre de recuerdos. Era un expediente judicial. Después fui al armario. Miré mi ropa. No quería nada que me hiciera ver como una viejita desvalida, ni nada que pareciera que estaba tratando de presumir. Elegí un pantalón oscuro de vestir, una blusa sencilla sin estampados y un saco ligero.
Ropa de una mujer que se respeta, no de alguien que suplica. Frente al espejo, me recogí el cabello hacia atrás. Quería ver mi rostro completo, las arrugas, las manchas, todo. No para lamentarme, para recordar que cada línea ahí tenía una historia de lucha. Me quedé un momento mirándome a los ojos. Luego hablé en voz alta, ensayando. Alejandro, no vine aquí a pedirte un favor. Vine a cobrar lo que es mío. La frase salió firme al segundo intento. No soy una carga. Te levanté toda la vida. Ahora me voy a levantar yo sola. Fui repitiendo algunas frases, simples, directas, sin discursos floridos, solo verdad pura. Roberto había sido claro. Graciela, no necesitas gritar. Quien tiene la razón y las pruebas no necesita hacer teatro. Así que entrené también mi silencio. Entrené escuchar en mi cabeza cómo me llamaba vieja y aún así no devolver el insulto, solo responder con papeles. Antes de guardar todo, me senté y escribí una nota. Un papel pequeño, de cuaderno, con mi letra firme. No era para la reunión, era para después. No sabía aún cómo la iba a usar, pero sabía que tenía que estar lista. La doblé en 4 partes. La guardé en el bolsillo interior de mi saco. El día de la reunión me levanté aún más temprano. Preparé café negro. Comí un pedazo de pan seco solo para no salir con el estómago vacío y marearme. Tomé la caja, la abracé contra mi pecho y salí de mi cuarto. La casa estaba en silencio absoluto. Fernanda seguramente seguía durmiendo. Los niños también. Pasé por el pasillo caminando de puntitas. Cuando llegué cerca de la cocina, escuché la voz de Alejandro. Me detuve detrás de la pared. No sé por qué tengo que ir a esta estúpida reunión. A mi mamá le encanta el drama, decía él. Fernanda respondió con ese tono de desdén habitual. Ve rápido, resuelve eso. Ella no tiene el valor de hacer nada real. Va a llorar un poco. Tú le dices 2 o 3 cosas bonitas y se ablanda. Siempre ha sido así. Mi corazón latió con fuerza. No de miedo, de confirmación. Ellos contaban con mi debilidad, con mi amor incondicional, con mi costumbre de perdonarlo todo. Esta vez, la historia iba a ser diferente. Salí sin decir nada. Cerré el portón con sumo cuidado. Tomé el autobús hacia el centro. Me senté junto a la ventana, viendo la ciudad pasar. Cada parada, cada esquina, me recordaba un pedazo de mi vida. El barrio donde viví con el padre de Alejandro. La calle donde vendí la casa de mi madre. La tienda donde compré su traje de graduación. Pero no lloré. Solo respiré hondo. Llegué media hora antes al edificio de oficinas. El licenciado Vargas ya estaba ahí, esperándome en la recepción. Me escaneó de arriba abajo y asintió con aprobación. Te ves firme, Graciela, dijo. Estoy cansada, Roberto, cansada de ser el piso que otros pisan. Subimos en el elevador hasta el piso de la sala de juntas. Con cada piso que subíamos, el pecho se me apretaba un poco más, pero mis pies no retrocedieron. En la puerta de la sala me detuve. Apreté la caja con más fuerza. Sentí el papel de la nota en mi bolsillo, rozando mi cuerpo. Era pequeña, pero parecía pesar toneladas. Roberto puso su mano suavemente en mi hombro. Recuerda, no estás pidiendo nada que no sea tuyo, estás poniendo un límite necesario. Asentí. La chica de la recepción avisó que Alejandro acababa de llegar. Escuché el sonido del elevador abriéndose en el pasillo, su voz riéndose de algo con Fernanda, el taconeo de ella golpeando el piso de mármol. Se acercaron. Cuando me vieron parada en la puerta de la sala, la risa se les cortó de golpe. Me giré de frente, me alicé el saco, sostuve la caja con ambas manos y entré. La sala era sobria. Una mesa larga de madera en el centro, sillas de cuero, un ventanal alto, dejando entrar la luz cruda de la mañana. Me senté de un lado, con la caja de pruebas sobre la mesa frente a mí. Roberto se quedó a mi lado, en silencio, organizando sus carpetas. Del otro lado, 2 sillas vacías esperando. La puerta se abrió. Alejandro entró primero, con camisa de marca y ese reloj caro en la muñeca. Fernanda venía detrás, con el celular en la mano y cara de aburrimiento total. Cuando me vieron, Alejandro soltó una sonrisa rápida, de esas de quien cree tener el control de la situación. Mamá, ¿qué es todo esto? No hacía falta tanto protocolo. No le respondí. Solo lo miré fijamente. Fernanda jaló la silla y se sentó, cruzando las piernas. Alejandro se sentó a su lado.
Roberto se presentó, firme pero educado. Buenos días, Alejandro. Buenos días, señora Fernanda. Soy el licenciado Roberto Vargas, abogado de la señora Graciela. Alejandro arqueó una ceja, incrédulo. ¿Abogado? ¿Para qué, mamá? ¿De verdad necesitas llegar a este extremo? Fernanda suspiró ruidosamente. Te dije que iba a ser un drama. Sentí la nota en mi bolsillo, pero aún no era su momento. Apoyé las manos sobre la tapa de la caja. Los cité aquí para tener una conversación clara, sin gritos, sin portazos, sin vecinos escuchando, solo la verdad y las pruebas. Abrí la caja despacio. El sonido del cartón pareció resonar en toda la sala. Saqué el primer sobre. Vamos a empezar por la universidad, dije, colocando el sobre con la palabra universidad en el centro de la mesa. Roberto extrajo los papeles, desplegándolos ante ellos. Aquí están todos los comprobantes de pago de las colegiaturas, inscripciones, material, transporte, desde el primer semestre hasta el último. Todo pagado por su madre, Alejandro. A valor presente, esto suma una fortuna. Alejandro ni siquiera miró los papeles. Rodó los ojos. Mamá, eso fue hace 30 años. ¿Me lo vas a echar en cara ahora? Respiré profundo. No te lo estoy echando en cara. Te estoy refrescando la memoria, porque parece que olvidaste quién pagó el inicio de tu vida. Tomé el segundo sobre. Casa. Roberto lo abrió. El enganche de tu primer departamento. Transferencia directa de la cuenta de doña Graciela a la tuya, Alejandro. Tu firma en el recibo. Esta vez, él miró de reojo el papel. Se quedó en silencio un segundo. Luego intentó reírse. Ah, mamá, eso fue un préstamo informal. Yo te ayudé después también. Mantuve la voz calmada. ¿Cuándo? Abrió la boca para responder, pero no salió nada. Fernanda se acomodó la falda, incómoda. Tercer sobre. Boda. Miles de pesos en depósitos hechos por doña Graciela en los meses previos a la boda, explicó Roberto. Más comprobantes de compra de muebles, electrodomésticos, todo a nombre de ella, entregados en su domicilio conyugal. Fernanda se cruzó de brazos, defensiva. Ella quiso ayudar. Nadie la obligó. La miré directo a los ojos. No estoy diciendo que me obligaron. Estoy demostrando que nunca fui una carga, nunca fui un lastre, nunca viví a costillas de nadie. Silencio absoluto. Tomé el último sobre. Préstamo. Lo puse en el centro de la mesa, con una calma glacial. Roberto sacó el contrato, el recibo de la transferencia, el estado de cuenta bancario. Los alineó perfectamente. Aquí está el contrato de mutuo por 50,000, firmado por usted, Alejandro, hace 6 meses, dijo él. Plazo de devolución, 180 días. Interés pactado del 5%. Aquí está el comprobante de la transferencia hecha por doña Graciela a su cuenta. Y aquí el cálculo actual de la deuda, con intereses moratorios. Giró el papel hacia Alejandro. Total adeudado hoy, 63,480. Alejandro empujó el papel con la punta de los dedos. Ya te dije que te voy a pagar cuando pueda. No necesitabas todo esto. Me estás exponiendo ante un extraño, mamá. Enderecé la espalda. Tú me expusiste ante todo el barrio. Me llamaste vieja, carga, vergüenza, delante de los vecinos, sin recordar nada de esto que está aquí. Él quiso hablar, pero continué. No es solo dinero, Alejandro. Es memoria, es carácter. Roberto respiró hondo y entró en la parte que se había reservado. Hay algo más, Alejandro, dijo, sacando otro documento de su portafolio. Antes de iniciar cualquier acción legal, suelo analizar la solvencia de la contraparte. Y en ese proceso encontré información interesante. Alejandro se puso a la defensiva. ¿Qué información? Tu nombre está en el buró de crédito con calificación negativa. Tarjetas saturadas, un cheque sin fondos. El financiamiento de la camioneta a 72 meses, muy por encima de tu capacidad de pago declarada. Fernanda giró el rostro hacia él, fulminante. ¿Qué camioneta es esa? Él palideció. Es la nuestra, Fernanda. Te dije que todo estaba arreglado. Me dijiste que habías pagado una gran parte de contado, replicó ella, con veneno en la voz. Roberto continuó, implacable. Y además, el dinero que tu madre te prestó entró a tu cuenta y ese mismo día fue utilizado para liquidar deudas viejas de juego y tarjetas. No hubo ninguna inversión, ni empresa, ni socio. Un silencio pesado cayó sobre la sala.
Fernanda se recargó en el respaldo, como si hubiera recibido una bofetada. Alejandro, ¿usaste el dinero de tu madre para pagar tus desastres y me mentiste? Él tartamudeó. Fernanda, yo iba a resolverlo, solo necesitaba tiempo. ¿Tiempo para humillarla en la puerta de la casa? Lo cortó ella. ¿Le gritaste a la mujer que te dio todo y encima me mentiste a mí? La máscara de perfección de la pareja ideal comenzó a agrietarse ahí mismo. Yo solo observaba. Roberto volvió la mirada hacia mí, luego hacia ellos. Doña Graciela tiene todo el derecho de cobrar judicialmente esta suma. Y con estas pruebas y los testigos de la humillación pública, su imagen social también podría verse muy afectada. Alejandro alzó la voz, desesperado. ¿Esto es una amenaza? No, respondió Roberto tranquilo. Es información. Alejandro se pasó la mano por el cabello, sudando frío. Se levantó de la silla, empezó a caminar por la sala como león enjaulado. Mamá, ¿por qué me estás haciendo esto? Dijo, finalmente. Soy tu hijo. ¿Me vas a llevar a la corte? ¿Vas a manchar mi nombre? Lo seguí con la mirada. Su voz tembló por primera vez. Quien manchó tu nombre fuiste tú mismo, Alejandro, dije con firmeza. Cuando firmaste ese papel sin intención de cumplir, cuando tomaste mi dinero y mentiste, cuando me llamaste vieja y me mandaste a desaparecer de tu vida. Él se detuvo. Me miró. Estaba nervioso ese día. Yo también estoy nerviosa, pero no te estoy humillando en la calle, te estoy trayendo papeles. Se sentó de nuevo, derrotado. Su rostro parecía más pequeño, los hombros caídos. Mamá, no tengo cómo pagarte todo eso ahora. Ya lo sé, respondí. Por eso traje a mi abogado. Él te va a explicar cómo lo vas a hacer. Roberto deslizó otra hoja. Aquí hay una propuesta de convenio. Reconoces la deuda total actualizada por escrito. Lo ratificamos. Pagarás en mensualidades fijas, descontadas de tu nómina, dentro de lo legal. Si te atrasas más de 2 veces, ejecutamos el embargo. Simple. Alejandro leyó el papel. Le temblaban las manos. Fernanda seguía mirándolo con hielo en los ojos. Esto es absurdo, murmuró él. Absurdo, dije despacio. Fue usarme como banco y luego tirarme como basura en la banqueta. Esto de aquí es solo consecuencia. Bajó la cabeza. Las lágrimas comenzaron a llenarle los ojos. Por un segundo, vi al niño que lloraba por su rodilla raspada, pero la imagen se desvaneció rápido. Fernanda se cruzó de brazos, deslindándose. Mira, Graciela, yo no tengo nada que ver con ese préstamo. Fue cosa entre ustedes dos. Yo ni sabía los detalles. Roberto sacó otro documento. En realidad, sí tiene que ver. Algunas transferencias se hicieron en días laborales de Alejandro, desde un cajero automático cerca de su boutique favorita. Las cámaras podrían solicitarse si llegamos a juicio. Ella perdió el color del rostro. Y además, continuó él, están los testigos de la humillación pública. El trato que usted le daba a doña Graciela en la casa también puede ser relevante. No es un delito per se, pero pesa mucho en la reputación si esto se hace público. Fernanda me miró, irritada pero acorralada. Entonces, ¿qué es lo que quieres al final? ¿Dinero? ¿Una disculpa? Respiré hondo. Era el momento de dejar las cosas claras. Quiero 3 cosas, dije. Primero, que se me pague lo que es mío. Segundo, que mi nombre no vuelva a usarse como carga, como vergüenza ni como chiste. Tercero, que entiendan que ya no soy alguien a quien pueden tratar como se les dé la gana. Roberto resumió. En el acuerdo, además de la deuda, incluiremos una cláusula de no contacto abusivo. Cualquier intento de amenaza o humillación, volvemos ante el juez. Se miraron entre ellos. Era como si, por primera vez, entendieran que yo no iba a retroceder ni 1 milímetro. La reunión duró 1 hora más. Roberto leyó el acuerdo en voz alta, cláusula por cláusula. Alejandro intentó negociar el monto, intentó reducir los intereses, intentó alargar el plazo al infinito. Roberto fue inflexible pero justo. Ajustó lo razonable, sin perjudicarme. Al final, el documento estaba listo. 63.480 divididos en 40 pagos mensuales, domiciliado a su cuenta. En caso de incumplimiento, ejecución judicial inmediata. Roberto puso el contrato frente a Alejandro, con la pluma al lado. Si no firmas aquí, Alejandro, metemos la demanda hoy mismo antes de que cierren los juzgados, dijo.
Con todo lo que ya mostré, más los vecinos de testigos, será mucho peor para ti. Alejandro se quedó mirando el papel por largos segundos. Su mano temblaba visiblemente. Yo no dije nada. Solo miré. No con odio, sino con un tipo de cansancio que ya no deja espacio para discusiones. Tomó la pluma. Firmó. 2 veces. Una para mí. Una para el notario. Cuando terminó, empujó el papel hacia Roberto y se recostó en la silla, vaciado. «Listo. ¿Estás feliz ahora, mamá?» Hablé bajo, pero cada palabra salió entera. «No. Esto no es felicidad, Alejandro. Esto es solo justicia». Roberto recogió los papeles, los guardó en su portafolio, señal de que la parte legal estaba cerrada. Pero la parte que realmente me importaba a mí aún no había sido dicha. Los miré a los dos, primero a mi hijo, luego a la mujer a su lado. «Quiero que escuchen una última cosa antes de irnos». No respondieron, pero tampoco se levantaron. «Todo este papeleo», señalé la caja, «es prueba de dinero. Pero lo que más me dolió no está en ningún papel. Fue cuando me trataron como un peso muerto, como si yo hubiera vivido colgada de ustedes». Pasé la mano por mi saco, sintiendo la nota en el bolsillo. Vendí la casa de mi madre para pagar su carrera. Trabajé madrugadas enteras para que no pasara carencias. Di enganches, pagué bodas, cuidé nietos, y al final lo que recibí fue: «Vieja, desaparece de mi vida». Alejandro bajó la cabeza hasta el pecho. Fernanda miró hacia la ventana. Hoy entendí algo. Amor de madre no es aceptar humillaciones. No es tapar los agujeros de gente adulta que elige mentir. No es quedarse callada cuando te dan la espalda. Amar también es saber cuándo irse. Saqué la nota del bolsillo. Estaba doblada en 4. La puse en la mesa, boca abajo. Esta nota no es para ahora. Es para el día en que les caiga el 20 de verdad. Un día se van a acordar de esta sala, de esta mesa, de estos papeles, y van a entender lo que perdieron. Deslicé la nota hacia Alejandro. Cuando llegue ese día, la lees. Él no tuvo el valor de tomarla. Roberto la tomó despacio y la colocó encima de los documentos que se le entregarían a él después. Me levanté. Voy a seguir siendo tu madre, Alejandro. Eso nadie lo quita. Pero a partir de hoy, no soy tu piso para que me pises. Soy alguien que se levantó y que sabe salir por la puerta con la frente en alto. Miré a Fernanda por última vez. Y tú, Fernanda, solo recuerda una cosa. La forma en que trataste a la madre de tu esposo es la forma en que la vida te va a cobrar la factura después. No todo es dinero. Hay cosas que son solo respeto. Y eso lo perdieron conmigo. Tomé la caja, que ahora pesaba menos que el día que llegué. Roberto me abrió la puerta. Cuando salí al pasillo, el aire se sentía diferente, más limpio. Respiré profundo. Salí ligera. Las mensualidades comenzaron a caer directo en mi cuenta 2 meses después de la firma. No fue un milagro, no fue rápido, pero fue constante. Cada día 10, el banco enviaba la notificación. Al principio, mis manos temblaban cuando veía el saldo. Era extraño recibir dinero de mi propio hijo de esa manera, por obligación legal y no por gratitud. Pero con cada depósito, sentía algo diferente. No era venganza. Era un ajuste de cuentas con mi propia historia. Alejandro intentó atrasarse en el tercer pago. El banco no confirmó la transferencia en la fecha. Al día siguiente, Roberto me llamó. «Graciela, ¿recuerdas el trato? No le llames. Deja que el jurídico funcione». En menos de una semana, el abogado activó la cláusula y una parte del sueldo de Alejandro fue retenida. Él se indignó. Mandó mensajes de voz larguísimos diciendo que yo estaba exagerando, que era solo un retraso, que la familia arregla esto hablando. Escuché todo y no respondí. Solo envié una frase. La familia no humilla en la banqueta. Después de ese susto, no volvió a fallar. Pagaba renegando, pero pagaba. Con el paso de los meses, la gente empezó a notar que algo había cambiado. La hermana de Fernanda, que siempre me trató con frialdad, un día se cruzó conmigo en el mercado y bajó la mirada avergonzada. Algunos parientes lejanos del lado de mi esposo le comentaron a Roberto que habían oído la historia del préstamo, de la demanda, del escándalo en la calle. La imagen de hijo modelo que Alejandro había construido se empezó a desmoronar.
Su familia política empezó a exigirle una postura diferente. Un tío lo llamó para preguntarle cómo tenía cara para hacerle eso a su madre. Una prima me mandó un mensaje diciendo que sentía vergüenza ajena por él. Yo no difundí nada. No fui a tocar la puerta de nadie. La verdad caminó sola, en boca de quien vio, en boca de quien escuchó lo que pasó aquel día. Fernanda también sintió el golpe. La fachada de matrimonio perfecto, de casa de revista, de vida ideal, comenzó a caerse a pedazos. Con el embargo parcial del sueldo de Alejandro, su nivel de vida bajó drásticamente. Tuvieron que vender la camioneta y comprar un auto compacto usado. Los viajes se acabaron. Las fotos en redes sociales, que antes eran de restaurantes caros y resorts, ahora eran solo dentro de casa. Yo no celebraba eso, solo observaba desde lejos. Era extraño ver su orgullo deshacerse, no por mi culpa, sino por las consecuencias de sus propias decisiones. Un año después, supe por terceros que el matrimonio casi termina. Fernanda descubrió más deudas. Encontró mensajes sospechosos en el celular de él con otra mujer. Descubrió que toda esa seguridad financiera que él presumía era humo. Roberto me contó, en tono neutral, que llegaron a separarse unos meses. Yo escuché en silencio. No les deseé mal. No sentí placer. Solo confirmé algo que ya había entendido. Quien construye su vida sobre mentiras y humillación, tarde o temprano, paga el precio. Mientras tanto, mi vida tomaba otro rumbo. Con los primeros pagos, tomé una decisión que mucha gente consideró una locura para una mujer de mi edad. Me salí definitivamente de su órbita. Busqué un pequeño estudio, sencillo, en un barrio tranquilo cerca de un parque. No era grande, no tenía lujos, pero tenía algo que yo no sentía hacía mucho tiempo: paz. Con el acuerdo en marcha y la guía de Roberto, dejé todo documentado. Alejandro no podía decir que yo abandoné nada. Solo le devolví la responsabilidad de su propia vida. En mi nuevo hogar, compré una cama ortopédica buena, una estufa pequeña, un refrigerador de segunda mano pero funcional. Puse una mesita de 2 sillas junto a la ventana. Cuando terminé de acomodar todo, me senté en el suelo, recargada en la pared, y suspiré. El silencio allí era distinto. No era el silencio del rechazo, como en el cuarto de servicio de su mansión. Era el silencio del comienzo. Volví a coser, pero bajo mis términos, ya no cansada, matándome para pagar sueños ajenos. Aceptaba pocos trabajos, selectos. Hacía dobladillos, arreglos, algunas prendas a medida para las vecinas. El dinero no sobraba, pero tampoco faltaba. Las mensualidades del acuerdo cubrían la renta y los servicios. Lo demás venía de mis manos. Sabía exactamente de dónde venía cada peso. Y, por primera vez en décadas, no sentía culpa por gastar en mí misma. Creé una rutina pequeña, pero mía. Por la mañana me levantaba temprano, hacía mi café y salía a caminar al parque. Saludaba a las mismas personas. Veía al mismo señor paseando a su perro, a la misma mamá llevando al niño a la escuela. Poco a poco fui haciendo amistades. Una vecina de enfrente, doña Lucía, empezó a tocar mi puerta para tomar el café de la tarde. Ella no conocía mi historia completa, solo sabía que yo había vivido con mi hijo y ahora estaba sola. Le conté lo que quise, sin entrar en detalles morbosos. Ella me respetaba sin necesidad de ver mis recibos. Con mis nietos, la historia fue más delicada. Al principio, el contacto se cortó casi por completo. Alejandro se alejó por miedo a enfrentar lo que hizo. Fernanda, herida en su ego, tampoco facilitó las cosas. Algunos meses después, un número desconocido me envió un mensaje. Era el celular de la hermana de Fernanda, con un audio de Santiago. «Abuela, soy Santi, te extraño». Su voz había cambiado un poco, más grave, más de adolescente. Sentí que el corazón me daba un vuelco, pero respondí con calma. «Yo también, mi niño». Con el tiempo, empezamos a hacer videollamadas rápidas, siempre cuando Alejandro no estaba en casa. Yo no hablaba mal de su padre, no vertía mi dolor sobre los niños. Solo les preguntaba por la escuela, los amigos, sus videojuegos. Entendía que ellos no tenían la culpa, y que el amor de abuela no tenía por qué irse a la basura por los errores de los adultos. Un día, después de mucha insistencia, acordamos vernos en el parque.
Vino la hermana de Fernanda trayendo a los dos. Santiago corrió hacia mí y me abrazó fuerte. Valentina vino detrás, más tímida, pero también se dejó abrazar. Los apreté contra mí, sin decir nada por unos segundos. Cuando los solté, los miré a los ojos. Siempre voy a ser su abuela, aunque esté en otra casa. No forcé la convivencia, no exigí visitas. Dejé que el tiempo creara un espacio seguro. Puse un límite claro. No volvería a poner un pie en la casa de Alejandro. No me pondría en situación de ser humillada de nuevo. Quien quisiera verme sabía dónde encontrarme. Alejandro, después de unos 10 meses del acuerdo, pidió verme. Roberto me llamó antes, preguntando si yo estaba dispuesta. Lo pensé mucho. Acepté, con condiciones, lugar público, conversación breve, nada de chantajes emocionales. Llegó a una banca del parque, más delgado, con ojeras. Se sentó a mi lado, dejando espacio entre nosotros. Mamá, leí la nota. No le pregunté cómo, ni cuándo, solo esperé. Yo no voy a pedirte que olvides. Sé lo que hice, pero quería... Tragó saliva. Quería que supieras que, cada vez que se descuenta el pago, me acuerdo de ese día en la banqueta, y me arrepiento. Miré hacia el frente, a los niños jugando en los columpios. El arrepentimiento sin cambio es solo palabrería, Alejandro. Bajó la cabeza. Estoy tratando de cambiar. Entonces cambia en silencio. Paga lo que debes. Cuida a tus hijos. Y si algún día quieres ser mi hijo de verdad, empieza respetándome callado, incluso cuando no te estoy mirando. Lloró. No como el niño de antes, sino como un hombre que finalmente ve la magnitud del abismo que cavó. No lo abracé. No lo rechacé. Me quedé ahí. Presente, pero firme en mi propio eje. Desde entonces, intenta mandar mensajes de vez en cuando. Le respondo cuando siento que es sano. Cuando vuelve ese tono de manipulación sutil, lo silencio. No por rencor, por autocuidado. Hoy mi vida es simple. Despierto, camino, trabajo un poco, converso con doña Lucía, a veces veo a mis nietos. A veces, por la noche, me siento en la cama con mi cuaderno viejo, el mismo que abrazaba el día de la humillación. Solo que ahora, las últimas páginas tienen otras anotaciones. Primer mes sola, pagué la renta a tiempo. Tercer mes, me compré una blusa nueva, sin culpa. Sexto mes, di 5 vueltas al parque sin dolor de espalda. 1 año, me miré al espejo y me gustó la mujer que vi. La dignidad no es un lujo, no es un premio, es la base de todo, es lo mínimo que cualquier persona merece. Y nadie debería negociar eso, ni por amor de hijo, ni por miedo a la soledad. Si algo me enseñó esta historia es que el amor no es humillación. El respeto no se pide, se ejerce. Nadie es una carga por existir. Carga es quien elige recostarse en la espalda de otros y todavía cree que está haciendo un favor. El renacer no tiene edad. Puede llegar a los 20, a los 40, a los 70. Lo que importa no es cuánto tiempo pasaste siendo el piso de los demás. Es el día exacto en que decides levantarte. Empecé de cero otra vez, pero esta vez a mi manera. Con cuentas claras, con casa chica, con pocos amigos, pero con la frente bien alta. Y eso vale más que cualquier dinero que haya pasado por mis manos. Si esta historia te tocó de alguna forma, comenta desde qué ciudad me estás escuchando y quédate conmigo para los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. Alguien puede necesitar escuchar esto hoy.